El devorador de almas. En un pequeño y remoto pueblo, olvidado por el tiempo y rodeado por un denso bosque, circulaba una antigua leyenda que todos temían mencionar. La historia de El devorador de almas. Los ancianos contaban que esta entidad oscura no era un demonio común, sino algo mucho más antiguo y poderoso, un ser que se alimentaba de las almas de aquellos que se atrevían a pronunciar su nombre. La leyenda decía que este ser acechaba en las sombras, esperando el momento en que sus víctimas más vulnerables cayeran en la desesperación. Solo entonces se manifestaba, ofreciendo falsas promesas de liberación o salvación, pero a un costo inimaginable sus almas eternas. Una fría noche de invierno, dos amigos, Sara y Luis, decidieron explorar las viejas historias del pueblo por simple curiosidad. Eran escépticos y no creían en las supersticiones que sus abuelos les habían inculcado desde niños. Esa noche, sentados frente a una fogata, comenzaron a hablar sobre la leyenda del devorador de almas, riéndose de los viejos relatos. Sin embargo, Luis, desafiando todo, mencionó en voz alta el nombre prohibido. Un silencio absoluto cayó sobre el bosque. Los grillos y las criaturas nocturnas cesaron sus sonidos, como si incluso la naturaleza supiera lo que había ocurrido. Sara se sintió incómoda, pero trató de ignorar la sensación. Sin embargo, en el fondo, ambos sintieron que algo había cambiado. Días después, Luis comenzó a actuar de manera extraña. Estaba pálido, con profundas ojeras, y sus ojos habían perdido el brillo característico de su juventud. Sara intentó hablar con él, pero Luis apenas respondía, como si estuviera distante, atrapado en su propio mundo de sombras. Cuando finalmente se atrevió a preguntarle qué ocurría, Luis confesó entre susurros que cada noche, desde que había pronunciado el nombre del devorador, tenía pesadillas terribles. Soñaba con una figura alta y delgada, con garras negras y ojos vacíos, que se acercaba lentamente a su cama. Cada vez que la figura se acercaba más, Luis sentía que algo dentro de él se apagaba. Sara, asustada por lo que estaba escuchando, trató de calmarlo, pero aquella misma noche, ella también comenzó a experimentar algo extraño. Justo antes de quedarse dormida, sintió una presencia fría en su habitación. Los segundos parecían alargarse infinitamente, y en la penumbra creyó ver una sombra moviéndose en las esquinas, como si algo estuviera acechando desde más allá de este mundo. A la mañana siguiente, Sara corrió hacia la casa de Luis, solo para encontrarla vacía. Su amigo había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de oscuridad que nadie pudo explicar. Desesperada, comenzó a investigar la leyenda más a fondo, buscando respuestas en antiguos textos olvidados en la biblioteca del pueblo. Allí, entre páginas polvorientas, encontró una advertencia que la heló hasta los huesos. El devorador de almas no solo reclama a quienes lo invocan, sino también a aquellos cercanos a ellos. Una vez que es despertado, no se detiene hasta haber consumido a todos. Aterrada por lo que había leído, Sara intentó huir del pueblo, pero donde quiera que fuera, sentía que la sombra del devorador la seguía. Los susurros en la noche se hicieron más fuertes, y las pesadillas se volvieron más vívidas. En sus sueños, veía el rostro de Luis, vacío, sin alma, pidiéndole que huyera antes de que fuera demasiado tarde. Pero el devorador ya estaba cerca. Una noche, mientras Sara se encontraba sola en su casa, escuchó un rasguño en la puerta. Sabía que no era ningún animal. Cuando abrió la puerta, la oscuridad del exterior parecía más densa de lo habitual, como si el mismo vacío la estuviera llamando. Frente a ella, la figura del devorador finalmente se reveló. Era más alto de lo que jamás imaginó, con una forma esquelética envuelta en sombras vivientes. Su rostro no tenía facciones, solo una oscuridad profunda donde deberían estar los ojos y la boca. Antes de que pudiera moverse, el devorador extendió su mano, y una corriente fría recorrió su cuerpo. Sara sintió como su energía, su vida, su alma misma era succionada por aquella entidad. En un instante, todo su ser fue consumido por un vacío insondable, atrapada en una oscuridad eterna de la que jamás podría escapar. El pueblo no volvió a saber de Sara ni de Luis. Con el tiempo, las desapariciones se volvieron una mera historia de advertencia para los jóvenes. Pero los ancianos, aquellos que aún recordaban las viejas leyendas, sabían que el devorador de almas siempre estaba cerca, esperando en las sombras por su próxima víctima. Solo los más sabios evitaban pronunciar su nombre, conscientes de que una vez que era invocado, no había escapatoria. ¿Y tú? ¿Te atreverías a pronunciar su nombre? Si la historia te gustó, regálame un like y suscríbete al canal.